La iglesia central de Pomabamba y su radio misionera 105.1 nos complacimos de compartir la palabra de Dios en esta hermosa mañana. Un tema muy especial para cada uno de vuestros hermanos y amigos que nos escuchan en todo el territorio de la provincia de Pomabamba y en el mundo entero a través de las redes sociales. A cada uno de vuestros hermanos les presentamos el tema: eres su discípulo. Queridos hermanos, si estás desanimado, desalentado, te has alejado de los caminos rectos del Señor y has dejado de ser un discípulo, esta palabra es para ti. Como dice la palabra de Dios, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia y a cada uno de vuestros oyentes. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios en el libro de San Juan, capítulo 18, verso 25. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Y él negó y dijo: no lo soy, no sé de qué hablas, no lo conozco. Pues, ¿eres su discípulo? Las instructivas experiencias de Pedro nos permiten entrevistar con Jesús y su gran confusión, su restauración, su ministerio. Aquella noche, 3 veces le preguntaron si era uno de sus discípulos. Uno de ellos, curiosamente, la hostilidad lo negó. ¿Qué harás tú? ¿Lo negarás o te enfrentarás a defender el nombre maravilloso de Jesús? Veamos aquí 4 clases distintos. Número 1, los que no lo son, así lo declaran. Unos porque nunca lo conocieron. Pues hermanos, los que no lo son, así lo declaran, así lo dicen. Número 1, unos porque nunca han tenido una experiencia con Jesús, nunca lo conocieron. La culpa es de los cristianos que no hablan acerca del Maestro, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Número 2, otros porque rechazan su doctrina, su palabra, por ignorancia. Ni palabras no cabe en sus corazones. Como los fariseos y los saduceos, no había cabida para la palabra de Dios. Dicen en el libro de Juan, capítulo 8, verso 37. Si pues desalentáis, si sois descendientes de Abraham, ¿por qué procuréis matarme? Porque mi palabra no haya cabida en vosotros, dijo el Señor Jesucristo. En 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 3, se burlan, se oponen, cegados por el pecado, la preocupación, porque no conocían al Señor.
sinceramente, porque no eran culpables por la ignorancia de no conocer las Escrituras. Número 2, o punto 2, lo que pretenden serlo, pero no lo son. 1, lo confiesan cuando hay provecho en ello. Piensan engañar a Jesús. Piensan engañar a Cristo mismo por la hipocresía. Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 5, verso 2 al 4. Dice así, de esta manera: y sustrayeron el precio, sabiéndolo también su mujer, y trajeron solamente una parte, lo pusieron a los pies de los discípulos. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese el precio de la heredad? Respondiéndole: ¿no se te quedó a ti? Vendiste y se quedó en tu poder. ¿Por qué pusiste en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Queridos hermanos, amigos, oyentes que nos escuchan, pues no podemos mentir a Dios, podemos mentir a los hombres, a las autoridades, pero a Dios no podemos mentir. No podemos presentarnos de una forma y donde somos otra. No basta decir te seguiré, no basta decir te amo, tampoco andar en algún tiempo como los hipócritas, sino andar como dice su palabra. Tampoco estar en la lista de una membresía o en una lista de hombres importantes sin ni siquiera estar en cuenta en las manos o en el conocimiento de Dios. Él lo conoce todo. Él lo conoce todo. Ni siquiera estar entre los discípulos. Pues Jesús habla claramente que Judas estaba entre los 12, pero lo declara el mismo Señor Jesucristo, que no era discípulo. Dijo: Señor, Padre, todo lo que me has dado, los he cuidado. Y uno fue diablo, uno fue Satanás. Se refería a Judas Iscariote. Son convocados, llamados, pero más estos no quieren venir y seguir las pisadas del Maestro. Son convocados, son llamados, pero estos no se preocupan por defender el nombre de Jesús. Nos habla en Mateo capítulo 22, verso 3. No los importa lo tocante en poco las cosas de Dios. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 22, verso 5. Mas ellos, sin hacer cosa, se fueron, uno a su labranza, otros a sus negocios, y no les importó en absolutamente seguir las pisadas del Maestro. Aquel que es discípulo sigue las pisadas del Maestro. Aquel que lo pretende ser y no lo es, son personas que ponen excusas, ponen peros, claudican, se quejan en todo
en cuanto sea en la vida. Aunque Dios los bendiga, se quejan. Aunque tienen, se quejan. Aunque Dios los sane, se quejan. Aunque Dios los guarde, se quejan. En todo momento se quejan. Las excusas no valen absolutamente ante la presencia o ante los ojos de Dios, porque Dios todo lo conoce. Dice la palabra de Dios en el libro de San Lucas, capítulo 9, versos 58, versos 57, versos 58. Dice así, de esta manera: y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito irlo a ver. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Otro dijo: acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Quiero que me excuses. Las excusas ante la presencia de Dios no valen absolutamente nada, porque Él lo conoce todo. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, verso 61, dice así, de esta manera: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen sus guaridas, las aves del cielo tienen sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde reposar su cabeza. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, verso 61. Muchas excusas se puede uno excusar. Muchas cosas uno puede decir, pues entusiasmado temporalmente o por interesantes ventajas o posiciones materiales. Muchos dijeron: te seguiré, pero lo que dejan en la hora es peligroso. Los que traicionan en la hora más necesaria son peligrosos. O lo venden en la primera oportunidad que se les presenta, o lo traicionan en el momento que se les presenta una ocasión. Dan la espalda al Señor. Son aquellos que pretenden ser discípulos y no lo son. Punto número 3. Los que lo son, pero lo niegan. Los que tuvieron una experiencia, o los que fueron sanados, o los que fueron bendecidos, lo niegan, lo abandonan, lo dejan, dan la espalda. Pues, queridos hermanos, de diferentes maneras lo negaron. Niegan sus palabras, niegan sus hechos. Entonces, queridos hermanos, algunos niegan con su silencio. Dice en San Juan capítulo 6, verso 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces, queridos hermanos, hay diferentes maneras de negarlo. Diferentes maneras de manifestarse
que ya no necesitan a Jesús con sus palabras, con sus hechos y con su silencio. Causan el temor de burlarse, de pedirles muchas excusas o a través de las tentaciones. Sin embargo, son discípulos, o lo eran, pues con sus actos y con sus manifestaciones lo niegan. Lo era Pedro. Jesús los reprendió. Jesús los reprendió perdonándole y restaurándolo su vida. Pero son de muy poca utilidad. Pues nos dice la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 12, versos 42 y 43. Cuando eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsado de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ahí está la manifestación de la palabra de Dios. Algunos los niegan porque no se han manifestado, no se han declarado que son de Jesús. Otros por no ser expulsados, por no dejar su posición, su trabajo, su gloria, su fama, etcétera, etcétera. Otros porque aman la gloria de los hombres, otros porque aman la política, otros porque aman una posición terrenal en esta tierra. Pero las posiciones terrenales en esta tierra son temporales, se acaban, se terminan, se fugan como la neblina, desaparecen como la tarde, como cuando viene el amanecer y se disipa la noche y viene la luz. Dice la palabra de Dios en el libro de Judas, son nubes fugaces, son aguas que solo espumean, que solo son como la higuera, que presentan hermosos tallos, hermosas hojas, pero que no hay una convicción firme ante la presencia de Dios. Como dice la parábola del sembrador, que algunos por las riquezas, por la fama, por las posiciones, lo ahogan y dejan los caminos preciosos de Jesús. Punto número 4. Los que lo son de verdad, lo confiesan, lo defienden la causa del Señor. Los que lo son en verdad, lo confiesan. 1. Los buscan, lo buscan al Señor, buscan su rostro. Los que están dispuestos a servir en su obra, pase lo que pase, venga lo que venga, no claudican, no se quejan, no retroceden, siguen adelante. Bendito sea el nombre de vuestro Dios. Los que le son fieles, aunque sufran, aunque mueran por causa de Él, siempre están allí en las manos del Dios vivo. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 11 y verso 12. Dice, palabra fiel es esta: si somos muertos por Él, también viviremos con Él. Si sufremos, también reinaremos con Él. Y si le negamos, Él también nos negará. Dice también la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 10.
No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulaciones por 10 días. Tendremos pruebas, tendremos enfermedades, críticas, murmuraciones, pero nos dice: sed fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. No es suficiente seguir a Jesús. No es suficiente decir: Señor, te amo. No es suficiente decir: aquí estoy, Señor. No es suficiente. Lo suficiente es que luchemos en todo tiempo. Y cuando seamos coronados por el Señor y seamos declarados ser discípulos, entonces estaremos ante la presencia de Dios, y estos tendrán recompensa y serán galardonados y coronados por el mismo Señor Jesucristo, porque vosotros fuís sus discípulos. ¿Eres su discípulo? ¿Eres un seguidor de Jesús? ¿Eres aquel que amas a Jesús? Condúcete como tal, dice su palabra. Confiésalo. Confiésalo ante la presencia de Dios. Sé renuente con los que son discípulos. Si no lo eres, Él te dice: sígueme. Ven y ve las maravillas de Dios que puede hacer en tu vida. No hay mejor maestro, no hay el mejor y único Salvador, el único que dio su vida por cada uno de nosotros. Querido amigo, que hoy me escuchas, quizás no lo conoces. Amigo, si tú no lo conoces, ¿quién es Jesús? Y quieres ser su discípulo, escúchame claramente. Él es el Señor de señores. Él es el Rey de reyes. Él es el refugio para los desamparados. Él es el Salvador de los pecadores. Él es el consolador a los desahuciados por la ciencia o por la sociedad. Él es la fuerza y la paz para aquellos que no la tienen. Él es el Padre eterno. Él es el que murió por tus pecados. Él es el que viene a Él, no lo echa fuera. Si tú quieres ser discípulo, solo ven a Él, y Él cambiará el destino de tu vida errante, sin esperanza, en un destino seguro, y tendrás un futuro eterno y para siempre en los brazos eternos de Jesús. Pues Él te dirá: siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, pasa al gozo de tu Señor. Te recibirá en sus brazos y sentirás el palpitar del corazón de Jesús en su pecho, que cuánto te ama. Pues si en lo poco has defendido la causa de Cristo, si en lo poco has hecho frente a lo que no es de Jesús, y has defendido la causa de Cristo, y si quieres defender la causa de Cristo, ven a Él. Solamente ven a Él, y Él te alcanzará la paz y la felicidad